Buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer a la SOMEPEC por organizar esto, especialmente a América, pero también a ustedes por su presencia virtual. Y hoy quiero hablarles de dos de mis pasiones como científico. La primera, el proceso de especiación, y la segunda, los tiburones y las rayas. Y en particular, voy a hablar de la radiación adaptativa de las guitarras en el Golfo de California. Pero, ¿qué es la especiación? Bueno, la especiación es el proceso por el cual un grupo de organismos se separa, se forman dos grupos, dejan de tener reproducción entre ellos y eventualmente se forman dos diferentes lógicos, se forman barreras y estas barreras separan las especies o las poblaciones que eventualmente forman especies. Sin embargo, las barreras no son siempre eficientes y hay especies que son muy móviles y que pueden moverse alrededor de estas barreras, como son los tiburones y las rayas. Para esto necesitamos otro modelo que pueda explicar esto, y el modelo para explicar esto es el modelo de especiación ecológica. El modelo de especiación ecológica requiere que haya diferentes ambientes que tengan presiones selectivas sobre los individuos y que estos individuos sean seleccionados. Esta selección va a separar los individuos y formar nuevas especies. Cuando este proceso es relativamente rápido y se forman más de dos especies de un mismo ancestro, este proceso es llamado adaptación adaptativa. Y quizás la adaptación adaptativa más famosa son los pinzones de Darwin. Como algunos de ustedes sabrán, Darwin observó que estas aves tenían diferentes formas, tamaños y grosores en los picos. Y estudios posteriores demostraron que estas formas, tamaños y estructuras se debían a los diferentes recursos alimenticios que las aves explotaban. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué si Darwin describió la adaptación adaptativa, por qué la especiación alopátrica ha sido tradicionalmente como se estudia la especiación? Bueno, la especiación alopátrica primero es más simple, solo requiere una barrera geográfica, la separación de las especies y tiempo. Mientras que la especiación ecológica es más compleja, requiere diferentes condiciones ambientales, requiere una presión selectiva y requiere que existan mutaciones específicas. Pero también a finales de los 70, 80, el modelo de evolución neutral fue muy popular. Y básicamente lo que dice este modelo es que la mayoría de las mutaciones son neutrales. Esto es verdad. Sin embargo, las mutaciones no neutrales tienen efectos que pueden ser exponencialmente más importantes para la evolución de las especies que las mutaciones neutrales. Y finalmente, como dije, el modelo de especiación alopátrica es más simple y por tanto es más fácil de estudiar, más fácil de demostrar. Lo que hizo que hace 4 o 5 décadas el modelo de especiación alopátrica fuera la hipótesis nula o el modelo a rechazar. En otras palabras, para demostrar que hubo una especiación ecológica, teníamos que demostrar que no fue una especiación geográfica o alopátrica. Y para esto se necesitan escenarios donde podamos comparar el efecto de procesos geológicos y el efecto de las condiciones ecológicas. Para este tipo de escenarios, el Golfo de California es un escenario particularmente bueno. Primero porque la historia geológica del Golfo de California ha sido muy activa. La formación de la península hace 12 millones de años permitió la formación del Bajo Golfo de California. El movimiento de la península hacia el norte oeste. 0104. Hacia el norte permitió el inundamiento del Golfo de California en la parte norte. Y hace 3 millones de años se formaron canales marinos que conectaron el Golfo de California con la costa Pacífico. Todos estos eventos
tuvieron que tener efectos en la distribución y la conectividad de las especies marinas. Después de hace 1 millón de años, el Golfo de California se establece como lo conocemos ahora. Sin embargo, durante las glaciaciones, los niveles del mar cambiaron y esto también pudieron tener efectos o aislamiento geográfico entre las especies marinas. Por otra parte, también el Golfo de California presenta una alta variabilidad oceanográfica. Por ejemplo, en el norte, las temperaturas en invierno pueden ser de 9 grados centígrados, mientras que en el verano pueden ser de 38 grados centígrados. Estas variaciones son temporales, pero también hay variaciones geográficas. En el sur, la temperatura mínima es de 22 grados centígrados, mientras que la máxima es de 28 grados centígrados. Esto también existen variaciones en salinidad, variaciones en pH, variaciones en la concentración de oxígeno, nutrientes y la productividad primaria. Todo esto crea condiciones para describir 4 bioregiones marinas: el Alto Golfo de California, las Grandes Islas, el Bajo Golfo de California y la Boca del Golfo. El Alto Golfo de California se caracteriza principalmente, como dije, un amplio rango de temperaturas, un amplio rango de mareas, aproximadamente 10 metros de cambio del nivel del mar, altas salinidades, alta productividad, altos niveles de oxígeno y una baja profundidad. Las islas se caracterizan por tener baja temperatura, bajos niveles de oxígeno, alta productividad y profundidades medias. Mientras que el Bajo Golfo es más estable, temperaturas medias, no mucha productividad, no muchos niveles de nutrientes, oxígeno promedio. Y el Bajo Golfo, la Boca del Golfo es muy similar al Pacífico y al Bajo Golfo. Entonces, estas características geográficas también pueden tener efectos en cómo las especies se distribuyen, en cómo las poblaciones se separan y en la especiación, como dije. Tanto la historia geográfica como estas variaciones oceanográficas hacen el Golfo de California un escenario importante para estudiar la especiación. Ahora bien, ya tenemos un área geográfica que podemos hacer el estudio. Ahora necesitamos, perdón, olvidé decir también, el Golfo de California es no solo importante por eso, pero también el Golfo de California presenta una alta diversidad de lasmobranquios y es un área importante para la pesca de lasmobranquios. Y nuevamente, ahora tenemos el área geográfica donde vamos a hacer el estudio, pero ahora necesitamos un modelo biológico, un grupo de especies que podamos estudiar y para eso necesitamos que sea altamente diverso. Y los elasmobranquios son altamente diversos. Al momento hay más de 1,200 especies descritas y reconocidas y como pueden ver en la gráfica, la diversidad es no solo de especies, pero también de formas, ecotipos, tipos de movilidad y posiciones en la columna de agua, dietas. Entonces, la diversidad es muy buena de los elasmobranquios para estudiar especiación. Esto es verdad en las rayas guitarras. Las rayas guitarras son más de 70 especies descritas alrededor del mundo y uno de los géneros, el género Pseudobatus, que se distribuye solamente en el continente americano, tiene 9 especies, de las cuales hasta 2019, 3 estaban reconocidas y distribuidas en el Golfo de California. ¿Y por qué hago mención solamente de estas 3 ahora? Porque esto es importante para cómo se desarrolló mi investigación. Sin embargo, a finales de 2019 se describió una nueva especie, P. booty, que es muy importante para cerciorar que mis resultados son verdaderos, porque este estudio, el paper que describió esta especie, tiene datos morfológicos que yo no tenía. Ahora bien, lo que hicimos fue recorrer el Golfo de California y la costa pacífico de Baja California.
Manejamos en el 2018 alrededor de 6,000 kilómetros, viajando de norte a sur y de sur a norte y luego de norte a sur en el Golfo 2 veces. Recorrimos alrededor de 40 campos pesqueros, pero solo colectamos muestras de guitarra en 16. Colectamos alrededor de 210 muestras de guitarra, de las cuales 21 fueron de la guitarra payaso o morfológicamente identificadas como guitarra payaso, y el resto identificadas como guitarra común o guitarra de nariz de pala. Como dije, todo esto fue colectado en campos pesqueros en colaboración con pescadores de la región. ¿Y qué hicimos en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio tratamos de caracterizar genéticamente estas muestras y para eso usamos dos tipos de marcadores. El primero, la región control del ADN mitocondrial, y el segundo, polimorfismos de longitud de fragmentos amplificados. La diferencia principal de estos dos es que el ADN mitocondrial es de herencia materna, mientras que los AFLPs son de herencia biparental. Y por esto, los dos marcadores nos van a dar diferentes informaciones, mientras que el ADN mitocondrial va a tener linajes más profundos o antiguos, el ADN nuclear o los AFLPs nos van a dar información de los dos padres y información más reciente de cómo los organismos están interactuando. Ahora bien, esto nos permite caracterizar nuestras muestras, pero también ahora necesitamos caracterizar nuestra área de muestreo. Para eso colectamos variables oceanográficas, 6 variables oceanográficas que incluyen la temperatura superficial del agua, la salinidad, la concentración de oxígenos y nutrientes, la concentración de clorofila y el pH del Golfo de California. También colectamos datos batimétricos, pero los extraímos de bases de datos en el Internet. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, lo primero que hicimos fue estudiar las relaciones filogenéticas de las muestras. Y estos estudios, los estudios filogenéticos, nos permiten ver si hay una especie, un linaje, varias especies, varios linajes, cómo están relacionados estos linajes. Y bueno, los resultados de estos análisis fueron sorprendentes o nos sorprendieron, porque primero, como dije, muestramos lo que pensamos que morfológicamente eran 2 especies, pero encontramos que había por lo menos 5 linajes ahí. Ahora, en esta gráfica pueden ver cómo los linajes están relacionados. 2 cosas principales que me gustaría que observaran. Primero, una de las especies que reconocimos morfológicamente está representada con el linaje color púrpura aquí en la parte baja de la gráfica, las 21 muestras de guitarra payaso. Y el resto de las muestras que reconocimos como guitarra común son 4 linajes. Ahora bien, como pueden observar, el linaje azul aquí, en la parte baja derecha de la gráfica, es genéticamente más similar a las guitarras payaso que al resto de las otras guitarras. Lo que nos indica que este grupo, este linaje, es posiblemente una especie verdadera. De hecho, los 4 linajes son posiblemente una especie verdadera por los distanciamientos genéticos que son similares a especies reconocidas morfológicamente. Esa es la primera cosa para observar aquí. La segunda es que los linajes tienen patrones geográficos. Como pueden ver, el linaje verde se distribuye en la costa pacífico de la península, el linaje rojo está en la parte de las islas dentro del Golfo de California, el linaje amarillo está en la parte baja del Golfo de California, el linaje azul está en la parte alta del Golfo de California, mientras que la guitarra payaso se distribuye en el bajo Golfo de California y en la boca del Golfo de California. Entonces, estos grupos tienen un patrón geográfico que podríamos pensar que se deben a aislamiento geográfico, pero también, como mencioné antes, estas zonas son diferentes oceanográficamente
y entonces también podría ser que las condiciones oceanográficas promovieron este aislamiento o la separación de estos linajes. Otra cosa que ustedes me podrían preguntar es que quizá estos linajes son las especies que ya habían sido descritas, como son la guitarra de nariz blanca o la nueva especie descrita. Sin embargo, hicimos más análisis, incluyendo muestras de la guitarra de nariz blanca, y esas muestras no estaban relacionadas con las muestras que habíamos colectado. Es decir, la guitarra de nariz blanca es una especie diferente a todos los linajes que estamos discutiendo aquí. Sin embargo, la nueva especie descrita el año pasado podría ser el linaje que se encuentra en el Alto Golfo de California. Ok, estos análisis fueron basados en el ADN mitocondrial y por tanto nos dan la historia antigua de estos grupos. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora? Bueno, si analizamos los datos del ADN nuclear, también encontramos que hay 5 grupos o 5 poblaciones. Sin embargo, como pueden ver en la parte alta de la gráfica de abajo, estos linajes o estas poblaciones parecen que tienen alguna mixtura entre ellos, lo que quiere decir que a lo mejor hay una migración entre las poblaciones o híbridos entre las especies. Sin embargo, esto no se ve si seleccionamos marcadores que están bajo selección. Es evidente que hay 5 grupos, nuevamente la parte del Pacífico, las islas del Golfo, el Alto Golfo, las guitarra payaso y la parte baja del Golfo de California. Entonces, la historia antigua y la historia moderna de los marcadores genéticos nos muestran que hay por lo menos 5 linajes en esta área. Ahora bien, como dije, ¿qué es lo que está separando estos linajes? Para ver cuáles eran los factores que separaban estos linajes, hicimos un análisis muy simple, una correlación con las diferencias genéticas con los datos oceanográficos. Y lo que encontramos es, primero, las distancias geográficas son importantes. Lo que hicimos fue incluir las distancias geográficas para probar que las otras variables eran importantes, y incluso si consideramos las distancias geográficas. Y encontramos que la concentración de oxígeno, la concentración de nutrientes y la batimetría están correlacionadas con las diferencias genéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que aumentamos la diferencia entre las concentraciones de oxígeno, las diferencias genéticas también aumentan. Y como pueden ver en el mapa, en la parte alta derecha de la gráfica, las concentraciones de oxígeno en el Golfo de California son muy diferentes. El Alto Golfo de California tiene una baja concentración de oxígeno, una alta concentración de oxígeno. Las islas del Golfo tienen una baja concentración de oxígeno. La parte baja del Golfo de California tiene una concentración de oxígeno moderada, y lo mismo para la parte Pacífico y la boca del Golfo. Y lo mismo pasa con los nutrientes. La parte alta y las islas tienen una alta concentración de nutrientes, mientras que el resto del Golfo y la costa Pacífico tienen baja concentración de nutrientes. Estas condiciones quizás están creando una selección en las guitarras payaso y aislando las poblaciones, o promoviendo que las guitarras payaso se reproduzcan en diferentes zonas preferencialmente. Como dije, este análisis es estadísticamente muy simple. Sin embargo, métodos más complejos, como son multivariados, muestran los mismos patrones, con la batimetría, los nutrientes, oxígeno, y en este caso también la temperatura, siendo factores importantes para separar nuestros 5 linajes. Más aún, si hacemos modelos de la distribución de las especies, con esto quiere decir que usamos los datos oceanográficos, los ponemos en la computadora y modelamos cuál es la probabilidad de que nuestros linajes se distribuyan en toda el área
en todo el Golfo o en el Pacífico. Y lo que encontramos es que las condiciones oceanográficas del Pacífico restringen al linaje del Pacífico, las condiciones oceanográficas de las islas restringen al linaje de las islas, y lo mismo pasa en el Alto Golfo. Sin embargo, para la guitarra payaso y el Bajo Golfo, o el linaje del Bajo Golfo, existe una traslape entre las distribuciones de estos linajes, y la guitarra payaso tiene una distribución muy amplia que le permite también tener un traslape mínimo con el linaje del Pacífico. Pero estos resultados también nos demuestran que al menos hay una partición del nicho ecológico entre los linajes. Y esto es importante porque esto es necesario para demostrar la especiación ecológica. Ahora bien, también, como dije al principio, el problema para demostrar la especiación ecológica es que tenemos que rechazar la especiación alopátrica o geográfica. Y lo que hicimos fue crear modelos evolutivos de divergencia. Con esto quiero decir que pusimos los datos genéticos en la computadora y modelamos diferentes eventos históricos relacionados con la geología del Golfo o con la ecología del Golfo de California. Y básicamente lo que hicimos fue simular eventos hace 6 millones de años, con la formación de la Baja California y del Golfo de California, hace 3 millones de años, con la presencia de los canales marinos, y hace 1 millón de años, con la formación final del Golfo de California y la presencia de las condiciones oceanográficas modernas. Con esto corrimos diferentes modelos que incluían la separación del Pacífico y del Golfo hace 6 millones de años, la separación de las islas y el Pacífico hace solamente 1 millón de años, y cientos de diferentes modelos que no voy a explicar todos, pero principalmente alopátricos y ecológicos, con una radiación hace 1 millón de años, una radiación ecológica hace 3 millones de años, una radiación ecológica hace 6 millones de años. Y otro modelo que es el que consideramos como un modelo nulo, que ni la historia geológica ni las condiciones oceanográficas fueron los que promovieron esta divergencia entre los linajes, sino que fue un proceso solamente de tiempo. El linaje del Pacífico se separó primero, los organismos se movieron hacia el Golfo y empezaron a divergir de sur a norte en el Golfo de California. Ese es el modelo que está abajo en la derecha. Pero los resultados fueron contundentes, y el modelo que fue más soportado en el análisis fue la divergencia ecológica, la radiación ecológica hace 1 millón de años. Y con esto estamos muy felices porque era lo que queríamos demostrar, que la especiación ecológica pasa en tiburones y rayas, y que esto pasó en el Golfo de California, porque el Golfo de California tiene toda esta variación oceanográfica que permite que la especiación ecológica suceda. Bueno, para poner todo en resumen, lo más importante de estos resultados son, primero, tenemos 5 linajes genéticos, y de estos 5 linajes genéticos, al menos 3 son crípticos. Bueno, ahora 2, porque uno de los linajes fue descrito el año pasado. Otro resultado importante es que son filogeográficos dentro del Golfo de California, principalmente determinados por la oceanografía. Sin embargo, no podemos descartar la importancia de la Baja California para separar el linaje del Pacífico de los linajes dentro del Golfo de California. Y por último, que este es el primer estudio que demuestra radiación adaptativa en elasmobranquios o en tiburones y rayas. ¿Y por qué es importante? Bueno, 2 razones. Esto nos permite entender mejor el proceso de especiación, no solo en elasmobranquios, pero también en los océanos en general. Nos permite entender mejor qué son o cuáles son los factores oceanográficos que pueden determinar cómo las especies se separan o cómo las poblaciones dejan de tener reproducción entre ellas.
Esto también puede cambiar el concepto que la gente en general tiene de que los elasmobranquios, tiburones y rayas evolucionan lentamente, o las nuevas especies tiburones y rayas requieren más tiempo que otros grupos como mamíferos o peces. Esto demuestra que no es así, que especies de tiburones y rayas pueden originarse en corto tiempo o evolutivo. Y segundo, estos resultados también nos permiten desarrollar planes de manejos y conservación que nos permitan determinar unidades de manejo dentro y fuera del Golfo de California, pero también para desarrollar áreas naturales protegidas. Esto con la finalidad no solo de preservar y conservar la biodiversidad marina, pero también para mantener y manejar los recursos naturales que necesitamos como especie humana. Y con esto termino. Quiero agradecer a todos los laboratorios que me ayudaron a colectar, principalmente los que están en la pantalla, pero también quiero agradecer a todos los pescadores de la Baja California y el Golfo de California, porque sin ellos este trabajo sería imposible. Gracias. ¿Preguntas? Uy, ¿dónde estás? Sí. Muy bien, agradecemos al doctor Jonathan por su presentación. Ahora tenemos un tiempo para realizar algunas preguntas. Si alguien tiene una pregunta, le agradeceríamos que nos las escribiera ya sea vía chat o bien nos los comentara abriendo su micrófono. De hecho, tenemos aquí un comentario de Zulet del Socorro. Nos pregunta le pregunta a usted, doctor, si encontró diferencias significativas en cuanto a patrones genéticos entre una determinada especie en el Alto Golfo con respecto a la boca del Golfo. Sí, de hecho, las diferencias fueron entre todos los linajes. Quizá debí mencionar que ¿pueden ver la gráfica? No, yo no la veo. ¿Pueden ver mi pantalla? No. No la alcanzamos a ver. Déjenme compartir la pantalla. ¿Ahora la pueden ver? Sí, listo. Ok. En esta gráfica pueden ver cómo se relacionan los diferentes linajes, y lo que muestra es que el Bajo Golfo es el más diferente al resto. El Alto Golfo es más similar a la guitarra payaso, y el Pacífico y las islas son más similares entre ellas. Contestando a la pregunta, el Bajo Golfo es más diferente a todos, a los otros 4 linajes, incluyendo el Alto Golfo. ¿Aló? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que Nancy Saavedra está alzando la mano. No sé si podemos abrir el micrófono para ella. Sí. Nancy, ¿puede abrirnos su micrófono? Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Hola, Nancy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta iba también justo en este árbol filogenético que mostraste, en donde Ajá. justamente me llamó la atención que el Bajo Golfo de California fuera el de los más diferenciados, ¿no? De los linajes más diferenciados, incluso ancestrales, ¿no? Por la posición en la que se encuentran. Sí. ¿Tú crees posible que podamos, bueno, aquí con el análisis que hiciste sobre rechazar la hipótesis de la especiación alopátrica y que mostraste que justamente es debido a una radiación adaptativa, pero en este árbol podríamos pensar que podemos ver eventos combinados, que posiblemente tengamos primero eventos de especiación alopátrica y posteriormente una radiación adaptativa? Sí, como dije al final, no podemos rechazar la importancia de la Baja California como barrera biogeográfica y por tanto un
una separación primero, como tú dices, alopátrica, separando el Bajo Golfo del Pacífico, y luego los individuos del Pacífico introducirse nuevamente al Golfo y crear los otros 3 linajes. Ya. Sin Sí, embargo, ajá, sí. este árbol es solamente basado en la región control y por tanto no podemos asumir o no podemos crear conclusiones, muchas conclusiones basadas en este árbol. Claro. Ok. Y otra pregunta respecto a las características morfológicas de las rayas del Bajo Golfo de California eran muy similares a los linajes de la costa del Pacífico y de las grandes islas, o eso no lo lograron identificar por lo menos de manera superficial. El problema es que usé las llaves de identificación que no tenían las 2 especies que están descritas y no reconocidas en el Golfo. Entonces, las características descriptivas, al menos las características descriptivas que estaban en esas claves, ponían a todos los linajes, a los 4 linajes de la raya común juntas. No podían diferenciarse. Sin embargo, el tamaño, algunas coloraciones eran diferentes. Okay. Bueno, eso es todo. Gracias. Felicidades por tu trabajo. Gracias, Nancy. Tenemos una pregunta de Nicolás Edman, ¿no? Él le pregunta, doctor, ¿por qué no usaron el gen NADH2 como gen taxonómico? Porque ha sido recomendado como apropiado para discernir entre las especies analizadas. Menciona que en la actualidad existen al menos 5 especies de Pseudobathus, incluyendo a Pseudobathus buti. ¿Estos linajes que obtuvo pueden tener correspondencia con estas especies? Reconocidas hay 9 especies de Pseudobathus. Reconocidas en el Golfo hay 4 especies de Pseudobathus, incluyendo Buti, como mencionó. Creemos, no sabemos porque no tenemos los datos morfológicos de Buti para nuestras muestras, y la persona que describió Buti no tiene datos genéticos que podamos comparar, pero creemos que Buti es el linaje en el Alto Golfo de California, el linaje azul aquí. La otra cosa que no mencioné, hay una especie que no está reconocida, Pseudobathus spinosus, que creemos que es el linaje del Bajo Golfo. Sin embargo, como no está reconocida, no podemos concluir que eso, no hacemos aseveraciones acerca de esas. Pero los otros 2 linajes definitivamente creemos que morfológicamente son productus. Como dije también, en este árbol usamos muestras de Pseudobathus lecorhynchus, la otra especie que en teoría existe en el Golfo de California, pero que no muestreamos. Colectamos posteriormente muestras, pero no para este estudio, y las usamos para demostrar que ninguno de estos linajes es Leucorhynchus. Entonces, para contestar a la pregunta, no creo que al menos el linaje de las islas y del Pacífico y del Bajo Golfo sean especies que están reconocidas y descritas. Muy bien. La participante Adriana Martínez nos pregunta o comenta que si considerando que la región control es un marcador con una mayor tasa de mutación que otros marcadores mitocondriales, ¿se podría esperar un patrón similar si se analizara el marcador COI o 12S y 16S, o habría mayor ventaja con este marcador región control en el elasmobranquios? Perdón, no contesté la otra pregunta también del otro marcador. Para contestar esta y la pregunta anterior que preguntaba sobre el marcador NA, usamos también citocromo oxidasa 1 y el NA, y ambos marcadores
tuvieron menos variabilidad. Y con menos variabilidad no quiero decir que no separaban los linajes, pero dentro de los linajes teníamos menos haplotipos o menos diferentes tipos de individuos. Entonces decidimos no usarlo, no porque no separara los linajes, pero porque no teníamos variación dentro de los linajes. Y por eso, si tenía menos variación, es posible que pudiéramos perder resolución dentro de los linajes. Es verdad que con los diferentes marcadores, porque tienen diferentes mutaciones, los resultados dentro del árbol podrían ser diferentes. Y como le dije a Nancy, es por eso que no hacemos muchas aseveraciones usando solamente el árbol. Pero si ven la siguiente gráfica, que fue basada en aproximadamente 540 marcadores nucleares, también separa los 5 linajes, ¿no? La relación entre los linajes no es la misma, pero los 5 linajes están ahí. El Pacífico, las islas, el Alto Golfo, la guitarra payaso y el Bajo Golfo. Lo que nos permite concluir que aunque usáramos otros marcadores mitocondriales, los 5 linajes existen, los 5 linajes están diferenciados genéticamente, no solo en el ADN mitocondrial, pero también en la mayor parte del ADN nuclear. ¿Alguien tendría alguna otra pregunta o comentario para el doctor Sandoval? Si alguien tuviera o quisiera hacer la pregunta de manera personal, puede incluso abrir su micrófono. Tenemos una pregunta de Fernanda. Pregunta, ¿qué factores ambientales consideras el más significativo en tu estudio? Bueno, en esta gráfica pueden ver que los que resultaron más estadísticamente más significativos, o actually no más significativos, pero significativos, fueron la concentración de oxígeno, la concentración de nutrientes y la batimetría. Y como pueden ver en el mapa nuevamente, la concentración de oxígeno es importante porque variaciones pequeñas pueden afectar el metabolismo de las rayas, especialmente de rayas bentónicas como las guitarras, porque cerca del ventus la concentración de oxígeno normalmente es menor que en la superficie, y entonces tienen que estar adaptadas a concentraciones bajas de oxígeno. Entonces, si la concentración es muy baja en el área, en el ventus va a ser incluso más baja que en la superficie del agua. Entonces, esto es un factor importante. La concentración de nutrientes, aunque las rayas no hacen fotosíntesis y por tanto no usan los nutrientes directamente, la concentración de nutrientes afecta la productividad primaria, y esta productividad primaria afecta la distribución de peces herbívoros que son la presa de las rayas. Entonces, creemos que el oxígeno y la presencia de diferentes especies de peces herbívoros determina diferentes condiciones fisiológicas que son diferentes entre los diferentes linajes de las guitarras. Entonces, para una respuesta breve, creemos que la concentración de oxígenos y nutrientes son los más importantes, al menos para este linaje. Y en la cuestión de la batimetría, pues está relacionada entonces con el oxígeno, ¿no? En las islas del Golfo, sí, porque no tengo un mapa, pero no tengo un mapa de batimetría, desafortunadamente, pero en las islas del Golfo, la parte baja del Golfo, son profundidades es muy profundo. Puede llegar a profundidades medias de más de 600 metros de profundidad, pero
llegando a las islas, la profundidad cambia drásticamente y esto hace que las aguas que están en el fondo emerjan. Estas aguas no tienen oxígeno y tienen muchos nutrientes y esto también afecta la productividad. Pero sí, como tú mencionas, la batimetría está afectando los dos, la concentración de oxígenos y la concentración de nutrientes. Vale, gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, Nicolás. Hola, doctor Sandoval. Nuevamente soy yo, Nicolás Egeman. Muchas gracias por su respuesta. Simplemente era para preguntar cómo hicieron la determinación taxonómica justamente de esos individuos, cómo lograron, digamos, separar esos tejidos de que no fuesen de especies que también se distribuyen en el Pacífico, como Pseudobatrachostigmus o Leucorhynchus o Planiceps prali y Productus, ¿no? Incluso el espinoso, como usted lo dice, algunos dicen de que fue un error, un ejemplar anómalo. A partir de allí se hizo la descripción, ¿no? Entonces es conocer un poco más cómo hicieron la determinación taxonómica inicial para luego obtener estos diferentes linajes que muy interesante. Bueno, como dije, fuimos un compañero y yo, en la mayoría del tiempo un compañero y yo, pero en muchas ocasiones colaborando con otros grupos en el norte del Golfo con el Laboratorio de Ecología Pesquera de CICESE, en el Bajo Golfo con el Laboratorio de Lasmobranquios de la Universidad de Baja California Sur, y en la parte media con ambos, también en el Pacífico. Y básicamente íbamos con los pescadores y para mis muestras, y yo prefería identificar el individuo completo antes de que los pescadores lo procesaran, entonces podía identificar, esta es una guitarra payaso, esta es una guitarra común, no identificamos ninguna como leucorhynchus o de nariz blanca. Creo que el prásil no se distribuye dentro del Golfo de California, está en el Pacífico mexicano, pero no dentro del Golfo de California. Y como dije, Buti no había sido descrita, entonces no teníamos las características diagnósticas para identificar Buti. Y Spinosus, la única característica de Spinosus que separaba significativamente de Productus eran las espinas en la parte nasal del disco, pero también observamos que juveniles Productus muestran estas espinas, y de hecho si revisas el artículo que describe Buti, mencionan eso, que algunos juveniles lo muestran. Entonces no pudimos decir que no eran o que eran Spinosus, pero como dije, como no estaba reconocida, no la consideramos. Sin embargo, sí existe y quiero decir, si es verdadera o no, podría ser solamente el linaje del Bajo Golfo. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo la parte de las preguntas. Nos gustaría agradecer al doctor Jonathan Sandoval Castillo por su plática de esta tarde y nos gustaría hacer mención de quién fue nuestro ponente del día de hoy, hablar un poco acerca de su trayectoria. El doctor Jonathan Sandoval Castillo es mejor conocido como Yuma. Él es originario de la ciudad de Puebla, egresado de la carrera de Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde colaboró en el laboratorio de elasmobranquios, entonces a cargo del doctor Carlos Villavicencio. Sin embargo, obtuvo el grado de licenciado en Biología Marina y el mérito summa cum laude con la disertación sobre la genética poblacional del huachinango rojo del Pacífico. Posteriormente, bajo la supervisión del doctor Axayácal Rocha, hizo una maestría en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, donde se sumergió de lleno en el fascinante mundo de la genética evolutiva y comenzó a descubrir la diversidad críptica de tiburones y rayas del Golfo de California. Gracias a la colaboración que realizó con el doctor Oscar Sosa,
Yuma continuó con su doctorado y postdoctorado en la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia. Su estudio se basó pues, en la estructura poblacional de 5 especies de lasmobranquios en el Golfo de California. Junto con el profesor Luciano Bejegaray, encontraron que, pues efectivamente, las rayas guitarra son un grupo con una estructura genética muy definida. Hoy en día, el doctor Jonathan Sandoval es parte del Laboratorio de Ecología Molecular de la Universidad de Flinders en Adelaide, Australia. Entonces, como podrán darse cuenta, el ponente del día de hoy es una persona que tiene mucho tiempo en el tema de la genética y pues agradecemos que haya tenido el tiempo y la disposición para darnos esta plática a los miembros de la SOMEPEC. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a la presencia también virtual de todos. Y por favor, si tienen otras preguntas o quieren comentar, contáctenme vía email y más que feliz para responderles y recibir comentarios o sugerencias también. Sí, con esto pues nos gustaría concluir esta plática agradeciéndoles y recordándoles que la SOMEPEC continuará con este ciclo de conferencias de webinars y que estarán disponibles en nuestras redes sociales. Entonces los invitamos a continuar siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Y nuevamente, doctor Jonathan, le agradecemos por su participación y su tiempo. Si alguien necesita contactar al doctor Jonathan, igual puede enviarnos un correo electrónico para facilitarles los datos del doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Felicidades. Chao. Luego Excelente. le mando un correo. Bueno. Hasta luego y muchas gracias. Cuídate, Yuma. Chao.